Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy, yo no sé si decir que tiene una intención informativa, reflexiva, metacognitiva, no sé qué calificativo darle, pero quería comentarlo porque este tema lo he tocado infinidad de veces en el canal, porque me parece en cierta forma un fenómeno bien complejo, más allá de únicamente ser un asunto rentable en la industria del anime y manga, que es el asunto del isekai. Lo cierto es que actualmente se anunciaron no hace poco una nueva, digamos, triada de series, anunciando la segunda temporada del anime del Slime, anunciando el anime de la novela esta, ¿cómo se llama? Studio Kogeki Okazan, que hay una reseña en el canal si la quieren checar para saber de qué va un poquito, y digamos los elementos un poco más intrínsecos que tiene la novela, más allá del fanservice. Y se anunció la segunda temporada de Re:Zero. Y es que me parece pertinente conversar sobre esto porque lo he conversado hasta el cansancio. Mi intención con esto no es menospreciar esas series, ni decir que son mierda, ni decir que son mejores. Yo estoy en la posición de ver esto como el fenómeno, como la sensación. Así como en Occidente, en el siglo pasado, la novedad era las películas de vaqueros, los cowboys, los westerns, así como fue la ciencia ficción y en su momento también el terror, y actualmente es el mundo de los superhéroes. En el mundo del anime y manga, la sensación es el isekai, por todas las razones que se han conversado en el canal y que pueden chequear en el canal, porque hay un tema, yo diría que medianamente extenso sobre el tema, más allá de las cosas más evidentes, así que creo que sería interesante para quien quiera echar un vistazo. Pero realmente me cuesta mucho hacer el ejercicio de pasar este tipo de series. En uno de los videos yo comentaba que el problema no es la serie en sí misma, sino cómo arrancan esa historia. Y siempre es esa mierda de murió, reencarnó, lo invocaron. Siempre es ese Deus Ex Machina con el que se detona la historia, y después la serie en la mayoría de los casos toma su propia voz y se vuelve interesante la mayoría de las veces. Pero es que el inicio hace que, porque es estar viendo lo mismo y desgasta mucho los conceptos, y eso me intriga mucho, me molesta también. Y también el otro asunto, y esto ya es una cuestión personal que obviamente cuando las analizo trato de alejarlo, pero por ejemplo a mí no me gustan mucho las series medievales. No sé si es y es inevitable, o sea, yo nunca he sido, me gustan los RPG, pero no me gustan mucho los RPG que son medievales. La gente dirá, entonces ¿cómo coño juegas RPG si todos los RPG son medievales? Sí, ahí está la pregunta. No es que juegue muchos RPG precisamente porque no hay RPGs abundantes que no salgan de ese mundo del medioevo, ¿no?
Y también por otro asunto, cuando yo era estudiante y vi literatura medieval y te hacen el contexto histórico de lo que ocurre en el medioevo, es que me hace llegar la reflexión, cómo es que a la gente le encanta ese mundo, cómo es que añoran ese mundo, en el sentido de que de cómo se vivía en esa época, los olores, el estilo de vida, la poca higiene. O sea, hay tantas cosas que ocurren en la realidad que cuando las llevo a la ficción, además de sentir que estoy siendo timado, es como que yo no sé cómo es que la gente añora este mundo. Realmente no sé. También puede ser porque yo soy demasiado city boy y bueno, pero son mamadas que estoy aquí diciendo. Y otra cosa que aprovechando que estamos hablando otra vez del Isekai, yo no he entendido por qué en el japonés le tiene una gran idealización al mundo medieval, no, en el sentido occidental. Siempre es ese mundo que recuerda a Occidente, a Europa. Y en vez de a lo mejor jugar con el mundo medieval, entre comillas, de más japonés, creo que a mí, por ejemplo, me gusta más el mundo japonés, el mundo de los samuráis. Todo eso me parece más, obviamente porque es exótico, porque eso no ocurrió dentro de nuestro imaginario más formal. Pero es interesante cómo los japoneses tienen esa fascinación por el mundo medieval occidental y yo creo que no es por un asunto que pudiese decir la gente, no, porque ya ellos han trabajado mucho el asunto del samurái. Y yo creo que si uno hace a grandes rasgos una comparación de la cantidad de series basadas en el mundo medieval y en el mundo japonés más, no sé si llamarlo rudimentario, pero más clásico, yo creo que hace un rato largo se ha superado la cantidad de producciones del ambiente japonés por un mundo más medieval, un mundo más de RPG que precisamente juega con eso. Y también los japoneses con series como Dragon Quest, pues también, o Final Fantasy, también juegan un poco con el asunto de Occidente, y eso me parece también algo curioso. O sea, el problema no es del Isekai en sí, este es un problema o un fenómeno, mejor dicho, que se está arrastrando desde hace un par de años antes de este creciente boom del Isekai. La cosa es, y la reflexión que yo quisiera hacer de todo esto es, yo no digo que no se hagan series Isekai, porque siempre habrá series sobresalientes y otras no sobresalientes, como siempre sucede. El problema es que siento que están enfrascados en este género, y hay otras series que a lo mejor no van a ver luz o no van a tener una oportunidad. Entiéndase que sean novelas ligeras, entiéndase que sean mangas o videojuegos, precisamente porque ahorita todo es Isekai. Y creo que, a mi modo de ver, la industria que más está afectada por esto es las novelas ligeras. Siempre es la novela ligera la que pareciera estar más arraigada a estos conceptos, y es como que, güey, tú no sabes escribir otra mierda que no sea eso. Y con esto voy a cerrar la anécdota que ya yo mencioné en otro canal, pero no hace mucho se hizo un concurso de novelas ligeras, y entre las condiciones para participar era que la novela no fuese Isekai. Eso habla de lo tan explotada que está la industria. También eso demuestra que la industria, quizás en la cuestión más nuclear, también está preocupada de eso, que tienen que poner esa condición para participar en un concurso de novelas ligeras. Obviamente el mundo de novelas ligeras es un monstruo tan grande que a lo mejor ese concurso o unos pocos concursos que tengan esa limitante no pueden alzar la voz lo suficiente como para decir, estamos en un problema serio de temática. Un poco lo que ocurría en la literatura con las novelas de caballería. Y yo creo que el problema, para ya realmente cerrar con este podcast, es que está esa idea de cada cierto tiempo como que uno se mete en una burbuja temática.
y la gente no quiere salir de ahí. Hasta que esa burbuja estalla y se vuelve a crear otra que tiene consigo otra tendencia. Realmente quisiera que la cosa dejara de ser tan comprimida y en cierto sentido homogénea, bajo la premisa de que es homogénea porque todo se hace bajo los mismos términos, los mismos conceptos, y que la cosa fuese más heterogénea, de modo que haya igualdad de competencia en cuanto a temáticas. Que tú mires para un lado y puedas hallar una novela de ciencia ficción, que mires para el otro y puedas hallar una de ninjas, que puedas mirar al otro lado y tengas una de samuráis, que tengas a otro lado una isekai, que tengas a otro lado una comedia romántica. Pero es que ahora mismo mires a donde mires siempre hay un isekai, y entonces el isekai ha absorbido todos esos otros subgéneros, se los ha apropiado y como si fuese una especie de resfriado que se va contagiando, y entonces ahora todas las otras series tienen esa pequeña semilla de que es un isekai. Podrá ser una serie de ciencia ficción, pero el mundo al que te vas a ir de ciencia ficción acaba siendo un isekai. Siempre es ese asunto. Las comedias románticas muchas veces ahora están sucediendo dentro de isekai, entonces es una cosa bien interesante de lo cual se pudiera conversar mucho. Y al final del día yo no soy la persona con la opinión definitiva o el veredicto final de esto. Esto es simplemente una apreciación, un comentario, y bueno, también el sentido de conversar con ustedes y pensar. ¿Sienten un poco de esto que estoy mencionando en su visión de consumidor, o creen que estoy exagerando, o creen que estoy siendo demasiado, no sé, profeta del fin del mundo? Por favor, háganmelo saber en los comentarios, porque estoy convencido de que ya yo no sé si el problema es estrictamente el mundo de las novelas ligeras, el anime, el manga, o el del problema soy yo. Así que bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Se les quiere, un abrazo.